Vean que sexy me veo con la GoPro así. Ya le puse el forrito para cubrir un poco del polvo y un poquito del agua la cámara. Y me encuentro a 500 metros exactamente del peaje. Pues ahorita lo que voy es para Funza. Voy a hacer un recorrido algo cortico, pero como hay mucho viento, me toca probablemente hablarles duro, porque en el video anterior me di cuenta que la calidad de imagen es muy buena, pero la calidad de audio es muy regular. Y pues para este tipo de cámaras deportivas, la verdad es que los accesorios en cuanto a micrófono y demás cosas son bastante escasas de conseguir. Y bueno, no escasas, pero sí son muy costosas, la verdad. Algo para que quede bien hecho, ¿no? Más sin embargo, pues toca grabarles así mientras tanto el audio, para que obviamente más adelante, cuando tenga como económicamente comprar un accesorio para el tema del micrófono y traerles un buen audio a ustedes, obviamente, ¿no? Bueno muchachos, en este video muy cortico les voy a decir prácticamente en muy resumidas cuentas qué es una velocidad crucero en una moto. No podemos, digamos, o debemos resaltar más bien a la hora de hacer una compra o a la hora de que de pronto tú no tengas conocimiento en nada de motos o muy básicamente y que no sepas qué segmento escoger, si bien sea quieres escoger un segmento que corra mucho, es decir, las deportivas, quieres un segmento como muy neutral, que viene siendo las naked, o quieres un segmento como más aventurero, que vienen siendo las doble propósito, o tal vez una semiautomática, una automática. Bueno, segmentos hay muchísimos. Pero en este video como tal lo que quiero tocar es el tema de la velocidad crucero de una moto. No podemos tampoco comparar una moto de 100 centímetros cúbicos con su velocidad crucero con una moto de 200 centímetros cúbicos. ¿Por qué no la comparo con estos cilindrajes? Porque, digamos, mi moto, que es 150, su margen de velocidad de crucero está entre las 6000 revoluciones. eh, Está entre las 6000 revoluciones en el motor. Sí, en esta velocidad de 6000, 7000 revoluciones nos está entregando una velocidad promedio de 70 a 80 kilómetros por hora, donde el motor no va a sufrir. 80 kilómetros por hora en una moto me parece que es una velocidad más que suficiente, al menos en ciudad y también obviamente en carretera. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto uno dice, uy, pero este man o, esta, o este motociclista, ¿por qué pasa tan rápido? O sea, ¿qué afán tiene? Y viajando, va en maletas, va con parrillero. Uno, o bueno, yo muchas veces lo decía erróneamente, pero lo que no sabía y lo que no conocía era que obviamente esa persona posee una moto más grande que yo, ¿sí? Entonces, digamos, una moto que tiene, no sé, 1000 centímetros cúbicos, obviamente su velocidad crucero va a ser mucho más alta. Que la persona de pronto no lo vea como que está corriendo, porque sencillamente ya está acostumbrado a que su moto le ejerza esa velocidad en la que su motor no le vaya a sufrir, en la que su motor no le vaya a regenerar o a dañar las piezas internas, o pues que no vaya a tener como tener que reparar su motor en tantos kilómetros o tanto tiempo. Sí, digamos, yo que voy en 1150 puedo estar desarrollando lo que les decía, en un margen de 6000 a 7000 revoluciones de 70 a 80 kilómetros por hora. Esta persona que va en una moto de 1000 centímetros cúbicos, a la que yo les pongo como ejemplo, mientras va a 120, 140 o probablemente 150, es una velocidad crucero para ellos. Sí, es una velocidad crucero, pero que no siempre la vamos a llegar a usar. ¿Por qué? Por el tema de los trancones. Pero si hablamos de un viaje donde obviamente es carretera, donde no hay semáforos, donde no hay casi peatones, donde no hay casi vehículos, donde podemos trazar muy bien y adelantar sin problema, podemos levantar estas velocidades en una 1000 centímetros cúbicos, hablando del tema de doble propósito o turismo. Es una velocidad muy buena, pero que pues también se debe manejar con mucha precaución. Obviamente, cuando usted vaya subiendo de cilindraje, lo bueno es eso, ¿no? Ir partiendo desde un cilindraje bajo, medio, medio alto y alto, si es que quieres hacer como esa escuela. Pero
Si de pronto yo voy en una moto 200 centímetros cúbicos y de repente hablemos de la Pulsar NS 200. Es una moto que es muy apetecida, de hecho a mí me gusta mucho, pero pues no estaba como en ese entonces entre mis compras. Pero bueno, no nos desviemos del tema, y lo que yo les quiero comentar como tal es que es una moto, si no estoy mal, de más o menos 24 o 25 caballos de fuerza. Es una moto que en un margen de revoluciones entre, no sé, 7000, 8000 revoluciones por minuto, digamos que la moto va o puede ir a una velocidad entre 100, 110 o probablemente 120, digamos por exagerar. No sé, no conozco muy bien el tema de la velocidad crucero en esta moto, pero probablemente entre 110 a 115 puede ser una velocidad prudente para la moto. Una velocidad donde el motor no le vaya a sufrir, una velocidad donde vuelve y juega no vaya a sufrir como esas partes internas, ¿no? Si hablamos de ahí para allá, una 300, una 400, bueno, hay muchas, ¿no? Pero ojo, hay un detalle muy importante, y es que no podemos tampoco comparar la velocidad crucero de una moto doble propósito 150 centímetros cúbicos, una moto naked 150 centímetros cúbicos y una moto deportiva de 150 centímetros cúbicos. Voy a poner un ejemplo muy claro. La doble propósito, en este caso, de R150 de la Suzuki. De la Naked, un ejemplo muy claro, puede ser la Gixxer 150, o puede ser, no sé, la Pulsar NS 150, o bueno, en este caso dejemos la Gixxer 150, y en las deportivas de 150 centímetros cúbicos ubiquemos a la R15 o a la GSX-S, perdón, GSX-R 150 de la Suzuki también. Estas tres motos en su misma categoría de cilindraje, pero en distintas categorías de segmento, no pueden dar o ejercer la misma fuerza, el mismo torque, ¿sí? La velocidad crucero de la moto doble propósito en este caso puede ser de 70 a 80 centímetros cúbicos sin llegar a forzar motor. De la moto 150 centímetros cúbicos segmento naked puede ser una velocidad entre 80 a 90 centímetros cúbicos sin forzar motor. Y ya hablando de la deportiva, puede tener una variación. ¿Por qué? Porque digamos, puede ir en unas revoluciones muy altas donde de pronto empieza a evolucionar mucho mejor el motor, y digamos que es muy relativo en este tipo de motos la velocidad crucero. ¿Por qué? Porque son motos que están diseñadas al tema de trabajar revoluciones muy altas para que su motor desplace mucho mejor. Por eso les decía que el torque o esa velocidad crucero o esa potencia en una moto es muy relativo. El hecho de que yo tenga una moto 150 doble propósito y otra persona pero tenga una moto naked, digamos como esta FZ que está al lado derecho, es 150, pero el hecho de que sea igual cilindraje, el hecho de que sea igual de cilindraje a la mía no significa que vaya a andar igual, no significa que vaya a tener el mismo desplazamiento, el mismo arranque, la misma fuerza, nada. Estamos hablando directamente del motor, ¿no? En fuerza, torque y velocidad crucero. Entonces no podemos comparar como eso, dejemos como esa mitología de que porque es 150 tiene que andar igual que otras 150, entonces obviamente no va a ser así. En cuesta arriba, en cuesta arriba es muy importante, o bueno, para que me entiendan, en una subida empinada, bien empinada, es muy importante el torque, es muy, pero muy importante el torque, porque en bajas revoluciones el torque se va a saber aprovechar mucho mejor. Por lo mismo, vamos cuesta arriba, obviamente vamos a tener que forzar un poquito el motor, pero sin llegar al tope, para que la moto ejerza muy buena respuesta en cuanto al arranque en una cuesta. En la Naked puede tener como esa variación entre un 50 y 50. ¿Por qué? Porque las Naked están siempre diseñadas para lo que es el tema de fuerza y velocidad final. Y las deportivas sabemos de que son netamente diseñadas para deportividad, para altas velocidades, para buenas curvas, para un buen rendimiento en estos aspectos, ¿no? Para tener como una especie, como les digo yo, a ver, como mucha adrenalina a la hora de curvear, de estar a más de 130 kilómetros por hora, ¿sí? Pero en una naked como tal de subiendo, subiendo puede llegar a subir muy bien. De hecho, puede llegar a superar bien sea la doble propósito, porque lo que les digo, es una moto muy equilibrada, ¿no? Entonces, en esa fuerza también puede eh,
botar muy buena velocidad subiendo, ¿sí? Y en una moto deportiva, lamento decirles, al menos de ese cilindraje 150, es una moto que debemos sí o sí revolucionar un poco más, como si estuviéramos casi que, no sé, haciendo un pique, no sé, porque vuelve y juega, son motos que están diseñadas para trabajar en altas revoluciones. Ahora hablemos de las motos de alto cilindraje, para que de pronto tengan como un ejemplo distinto, pero con el mismo enfoque. Una moto, hablemos, no sé, una doble propósito. Puede ser una, hablemos de una doble propósito de alto cilindraje, puede ser una DR 650 de la Suzuki. Del mismo cilindraje coloquemos a la Honda CB600, que es una moto, bueno, no sé si es naked, pero dejémosla como en naked. O más bien coloquemos la XJ6 de Yamaha. La XJ6 es una moto naked, pues obviamente deportiva, ¿no? Naked deportiva. Y podemos colocar también de Yamaha la R6 en las deportivas. Es un clarísimo ejemplo. Obviamente la velocidad crucero la va a botar mucho mejor la DR 650, porque es una moto que no va a forzar tanto motor y va a trabajar muy bien en bajas revoluciones. Es más, es una moto como estas en bajas revoluciones trabaja mucho mejor que en altas, porque en altas obviamente le va a traer mayores consecuencias, sabiendo que es una moto monocilíndrica, sabiendo que es una moto que en altas revoluciones puede llegar a ser inestable, eso y muchas cosas más. Hablando de la XJ6, que viene siendo como la Naked, es como la más neutral en ese aspecto, pero que de cierta manera viene siendo, en ese cilindraje viene siendo como la más cómoda en ese aspecto. En ir a 130, 140, yo creo que hasta 150 irá relajada esa moto. Y yo creo que es la más cómoda, porque la doble propósito, en este caso la DR 650, es una moto que sabemos que es muy incómoda, al menos para largos trayectos. Y hablando de la R6 de Yamaha, que es una moto que yo creo que en más de 2 3 horas de trayecto no vamos a llegar a tener espalda o vayamos a tener la misma postura, vamos a estar moviéndonos por la incomodidad de la silla. Pero sabemos de que es una moto que es muy relativo el tema de su velocidad eh, crucero. ¿Por qué? Porque de pronto es una moto que va a trabajar después de las 10.000 revoluciones, qué sé yo, 9.000 10.000 revoluciones, va a empezar a trabajar bien su motor. En bajas revoluciones esta moto va a ser muy, pero muy, muy sonsa. ¿Sí? Entonces digamos que por eso es que este tipo de motos, las deportivas, las naked, las turismo, las doble propósito, las, no sé, las que son semiautomáticas, las que son automáticas. Ese es otro tema, ¿no? Porque, digamos, usted no puede llevar, o de poder lo puede hacer, pero una moto automática, netamente, donde estás acelerando y frenando, es como tener una cicla eléctrica, ¿sí? Estás acelerando y frenando nomás. Puede que esto sea también algo tedioso, algo cansón a la hora de un viajecito. ¿Por qué? Porque no vas a hacer sino el movimiento de las manos y no vas a hacer ningún otro movimiento, digamos, metiendo cambio o de pronto frenando con el freno trasero, que es el de la pierna derecha. Entonces, digamos que solamente estar acelerando y frenando también puede ser muy cansón y que pues estas moticos al tener como ese sistema, ¿no? Como ese sistema automático de ir metiendo las marchas a la medida de que ya vaya sintiendo las revoluciones adecuadas, bien sea para subirlas o para bajarlas. Es un motor que de pronto puede llegar a sufrir en un viaje muy largo. Por eso es que es más recomendable a la hora de un buen viaje una moto que tenga cambios o al menos una caja manual en la que puedas estar tú mismo dominando ese aspecto, bien sea subiendo o bajando los cambios. Ahí me perdonarán, disculpen si de pronto em, llevaba repitiendo mucho la palabra de velocidad crucero, pero pues como tal es el tema de hoy. Y quería como tocarles esto porque hay muchas personas que tienen como ese mito, ¿no? Decir como que bueno, pero mi moto es un ejemplo, 200 centímetros cúbicos y porque esta si es 200 centímetros cúbicos también no anda igual que la mía, o sea, como que la mía es muy lenta o la mía es muy rápida, no entiendo eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ficha técnica de una moto varía mucho.
La ficha técnica de una moto varía mucho, se conocen motos de 180 centímetros cúbicos que casi que le llegan a la talla 1 a 200, digo que casi, pero casi que le llegan, o 150 que casi que le llegan a la talla de 1 a 180 o 1 a 200, ¿sí? Entonces, eso es como para que lo tengan muy en cuenta a la hora de hacer una compra o hacer de pronto, si es el esfuerzo de su primera moto, tenerlo en cuenta, estudiarse muy bien la ficha técnica, conocer su moto, conocer en cuántas de revoluciones no me va a joder el motor, en cuántas revoluciones me va a trabajar sereno, en cuántas revoluciones voy a tener la mayor potencia, la mayor parte del torque, si la moto es para que me trabaje en bajas revoluciones, en medias revoluciones o en altas revoluciones, para que de pronto no tengamos como ese problema de llevarla siempre a tope para que responda bien, entre comillas. Por eso es que, vuelvo y les digo, es mejor conocer bien la ficha técnica, y si de pronto se dejan llevar también por eso, influye mucho el peso. Si tiene buena ficha técnica, pero el peso es muy elevado para el cilindraje de la moto, tampoco vayas a esperar algo, mejor dicho, extraordinario en cuanto a la velocidad. Pero puede ser también unas por otras, no todo puede ser malo, porque una moto al ser bastante pesadita puede generar bastante estabilidad a la hora de estar andándola, pero puede ser un contra a la hora de estar maniobrando en ciudad, o de pronto se te puede caer porque te gana el peso. Entonces, muchachos, los invito a que de pronto se suscriban al canal, me sigan apoyando, coméntenme y qué otro tema de pronto les gustaría que tocara. Entonces, de pronto tengo ganas de hacer otro trayecto corto, pero probándolo un poco más como en la parte rústica, en la parte que fue diseñada la moto, que es como la parte de la off-road, de la trocha, como se le dice. en- entonces, de pronto espero que se suscriban, me comenten qué les pareció, y pues nada, si tienen algo que aportar, me gustaría que lo aportaran. Cuídense mucho y nos vemos en otro video.